Hemos empezado presentando nuestra tesis. Nos hemos basado primeramente en la palabra Mashiach. Por ahí es que debemos de partir, porque la primera vez que aparece en el texto bíblico es en el libro de Levítico, donde al sacerdote se le llama Mashiach, pero está relacionado inmediatamente con el aceite. La palabra aceite en hebreo es Shemen. Entonces de ahí sale la palabra Mashat, que era el aceite de la unción. Entonces la palabra Mashiach está relacionado con el aceite. Si aquella persona no era ungida con el aceite, no podía ser un Mashiach. Dada la circunstancia que este rito es una aclimatización o una adaptación de muchos pueblos. Por ejemplo, en el mismo pueblo egipcio se utilizaba lo que era la aromaterapia, que era ungir con aceite a muchos líderes. Por ejemplo, el esquimle, se utilizaba la rosa, se utilizaba el ámbar, el loto, y ellos lo tenían como una manera también mística. Y esto representaba también el liderazgo. También en África, los Masai y los Fimji también utilizaban lo que era el aceite para ellos representar a un líder tribal. Entonces, eso nos da a entender que desde mucho antes del pueblo judío, ya esta práctica con otra orientación se hacía en otros pueblos. Pero luego llegamos al pueblo judío y la escritura nos enseña que el Mesías tenía que ser un descendiente de David. La escritura, todo lo que nos presenta en su primer periodo, es un rey que había de reinar. Por eso nosotros contamos con testimonio que se habla del hijo de David. El término Mesías se emplea en cuanto al hijo de David pocas veces, para no decir ninguna en la escritura, porque la escritura lo que hablaba era de un rey, de el linaje de David directamente. Luego es que la idea del Mesías va evolucionando a donde ya no se habla de un rey, sino que se habla de un Mesías. ¿Dónde empieza a evolucionar eso ya? Exilio, cuando entonces el Deutero Isaías, el libro de Isaías, que está ya en su segunda parte, empiezan a presentar la idea de un personaje ya un poquito más místico que lo que realmente se presentaba en el primer periodo, en el proto Isaías, que era un hombre de la dinastía directa de David. No se esperaba otro personaje, no se esperaba un rey. Y como los reyes tenían que ser ungidos, de ahí sale el Mesías. Por eso es que cuando el mismo David le ve a Saúl que lo iba a tocar, dice: líbrame Dios de yo poner mi mano contra el Mesías. La palabra hebrea es Mashiach, que dice contra el ungido. O sea, Saúl era ungido. Todo aquel que sobre el que derramaron el aceite era un Mashiach, sea de la línea sacerdotal o sea de la línea monárquica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis meticuloso, aún dentro de muchos académicos que no se inclinan ni por la línea judía ni por la línea cristiana, como John Crossan, en su libro La biografía de Jesús, revolucionaria de Jesús, en la página 38, cualquiera que lo haya leído puede ver que él dice que la concepción del Mesías Jesús divino es más teológica que biológica, por la sencilla razón de que la escritura nos presentan a un humano. Por eso la escritura dice que tenía que ser de la descendencia de David. La palabra descendencia en hebreo es serach, que significa esperma. Está diciendo que el Mesías tenía que estar conectado directamente con el esperma de David y tenía que sentarse también en el trono, porque el Mesías es un rey. Por eso Isaías capítulo 11 nos presenta un periodo de paz. Una metáfora nos hace presentándonos un periodo de paz, de que el león y el leopardo iban a morar juntos, todo esto porque el reinado de ese Mesías iba a estar establecido en la tierra de Israel y iba a haber una paz constante. Si usted hace un análisis y seguimos viendo el libro de Giuseppe, Jesús, el hebreo de Galilea, página 553, él dice que Jesús era un Mesías de los carismáticos. Si seguimos el libro de Bad Ehrman, Jesús existió. Él dice que Jesús era el Mesías de su comunidad. Bullman por igual. Entonces realmente Jesús no llenó ninguno de los requisitos que nos enseña la escritura para ser el Mesías. Porque el Mesías tenía que ser un rey.
y debía de estar ungido con el aceite de la unción. Si no tiene el aceite de la unción, no podía ser el Mesías. ¿De dónde tomamos lo del aceite de la unción? Hay un nivel de interpretación de Rabbi Hillel, que es el número 3, se llama Biniat Ad. Biniat Ad es construcción de principio. Cuando le dicen a Elías, ve, unge a Asael como rey, unge a fulano como rey y a Eliseo en tu lugar como profeta. Entonces nos vamos dando cuenta que los reyes se ungían y de ahí sale el Biniat a la construcción de principio, que para ser un Mesías debía estar ungido. Si no está ungido, no podía ser el rey de Israel. Otra cosa, seguimos analizando. Hay una palabra que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 30, y le dan una sentencia a Jonías, y le dicen a él: ninguno de los descendientes tuyos podrá sentarse en el trono de David. Lamentablemente el caso dice que esa descendencia iba a quedar privada, 22:30 de Jeremías, iba a quedar privada del trono de David. Y Jesús viene de esa misma dinastía. O sea, Jesús no califica bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna. Entonces, en esta premisa es que nosotros empezamos diciendo que Jesús no califica para ser el Mesías. Ahí lo dejo. Ahí lo deja. ¿Qué tiempo le consumió el compañero? Perdón.